Hola, apreciados estudiantes. El tema para hoy en estadística es organización de datos. Pues aquí comenzamos con el concepto de la organización de datos y es que una vez ya recolectamos todos esos datos, así como aprendimos con los instrumentos y técnicas la vez pasada, luego que hay que hacer con ellos, organizarlos. Entonces ya tenemos todos esos datos. Entonces, la manera como lo hacemos es a través de unas tablas de frecuencia. Estas están divididas en la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Aquí podemos ver la manera como se simbolizan y ya vamos a mostrar en qué consiste. Ejemplo, se preguntó a 30 personas que llegaron a un concesionario de autos sobre qué versión de vehículos prefieren, entre económico, regular y de lujo. Estos fueron los resultados. La R se refiere a regular, la E se refiere a económico y la L se refiere a lujo. Entonces aquí podemos contar cuántas R hay, que son los regulares, cuántas hay que son económicos y cuántas L hay que son de lujo. Y todo eso lo vamos a organizar en la tabla. Entonces, miremos. Aquí tenemos preferencia del tipo de auto. Esto lo vamos a ir viendo. Entonces, ya sabemos, si los contamos anteriormente, económica, regular y de lujo. Económica hay 6 personas, prefirieron la económica, 9 prefirieron regular y de lujo fueron 15. En total, si lo recuerdan, en total fueron 30 personas las encuestadas. ¿Cómo se hace la frecuencia relativa? Mis amores, aquí se los estoy colocando. Nos podemos venir acá. Entonces, miren, la F, que es la frecuencia absoluta, es el total de la respuesta, simplemente lo que fuimos contando. Para hacer FR, que es la frecuencia relativa, se divide la frecuencia absoluta entre el valor total, mírenlo. 6 entre 30, que es el valor total, 9, que es la frecuencia absoluta, entre 30 y 15 entre 30, ¿sí ven? 6 entre 30, 9 entre 30 y 15 entre 30. Ya saben que podemos también colocarlo a manera de fraccionar, ya sabemos que es una división. Cuando yo divido 6 entre 30 me da 0,2, cuando yo divido 9 entre 30 me da 0,3 y cuando divido 15 entre 30 me da 0,5. Entonces, repito, la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el total. Miren, cada una, frecuencia absoluta entre el total, frecuencia absoluta entre el total. Recuerden que la F frecuencia absoluta, FR frecuencia relativa. Al sumar 0,2, 0,3 y 0,5, el resultado es 1. Ahora, es decir, aquí siempre tiene que dar un 1, ¿vieron? Ahora, vamos a ver cómo se hace el porcentaje. Para hacer el porcentaje, simplemente voy a multiplicar la frecuencia relativa por 100 y me da 20%, la frecuencia relativa por 100 y me da 30%, la frecuencia relativa, es decir, 0,5 por 100 y me da 50. Al sumar esto me debe dar 100%. Ahora, de esta tabla yo puedo hallar unas conclusiones, algunas son porque pueden ser muchas más. El 20% de las personas prefieren económica, miren. El 30% prefieren regular y el 50% prefieren de lujo. Pero yo también puedo decir que donde hay mayor preferencia, lo que más prefieren las personas, su preferencia se va por las de lujo. Miren que tiene 15, tiene mayor porcentaje. Y lo que menos prefieren las personas es el económico. Miren, solamente 6 personas, solamente el 20% colocó o dijo que quería o prefería los autos económicos. Veamos otro ejemplo. Se reportan los datos correspondientes a la edad de 20 estudiantes en un curso especial de matemática. Entonces, miren, aquí están los datos de las edades. Aquí están, ya recolectamos la información de esos 20 estudiantes. Ahora vamos a organizarlos. Si quieres, puedes ir devolviéndote para que vayas viendo si estamos en lo correcto. Entonces, de 16 años, ¿cuántos habían en eso que acabamos de ver? Uno solo. De 17, 3, de 18, 7, de 19, 4, de 24, de 21, 1.
¿Se acuerdan cuántas personas era? Eran 20. Al hacer esta suma me debe dar 20, que fue el 20 que dijimos anteriormente, bueno, los 20 estudiantes. La frecuencia relativa, ¿te acuerdas cómo se hace? Simplemente divido la frecuencia absoluta entre el total. Mírenlo ahí. Frecuencia absoluta, que es 3, entre el total, que es 20. Frecuencia absoluta, que es 7 entre 20. Frecuencia absoluta, que es 4 sobre 20. Frecuencia absoluta, que es 4 sobre 20. Frecuencia absoluta, que es 1 sobre el total, que es 20. ¿Cierto? Esa suma de todos estos decimales me va a dar 1. Ya sabemos que esta me va a dar ¿cuánto? 100%, así es. Entonces, ahora, para hallar el porcentaje, multiplico la frecuencia relativa por 100, es decir, 0,05 por 100. Y eso me da 5%, 0,15% da 15 y así sucesivamente. Voy multiplicando estos valores por 100 y me da el porcentaje. Todo, al sumar todo esto, me da 100%. Tú puedes deducir muchas cosas. Una de las cosas que puedes deducir es que el 35% de los estudiantes tienen ¿cuántos años? 18. Si vemos que este es el porcentaje mayor y el porcentaje menor, podríamos decir que es 21 años. Solamente el 5% de los 20 estudiantes tienen 21 años. Mis amores, veamos esta tabla. Esta tabla nos muestra cuáles son las materias que profundizaron los estudiantes antes de hacer las pruebas IFE. Entonces, en matemáticas fueron 16 estudiantes, en lenguaje 5, en biología 7 estudiantes, en química 8, en física 10, en sociales 4. Fueron 50 estudiantes los que respondieron a esta pregunta. Luego ya saben que para hallar la frecuencia relativa debo dividir 16 entre el valor total, que es 50, y me da 0,32. Luego lo multiplico por 100 y me da el 32%. Al ver esta tabla puedo decir muchas cosas. Algunas de las cosas que puedo decir es que el total de los estudiantes objeto de estudio fueron 50. Las materias que profundizaron fueron matemática, lenguaje, biología, química, física y sociales. La materia que más profundizaron fue matemática, miren, 32%. Mírenlo aquí, o se lo ven acá en la frecuencia absoluta, 16. La materia que menos profundizaron fue sociales, el 8%, solamente 4 estudiantes. Y puedo decir muchísimas más cosas. Actividad. Tenemos que ver esto que nos están diciendo aquí en esta primera lámina. Dice, Ana encuestó a sus vecinos para preguntarles cuál era su deporte favorito. Estos respondieron. Esto que ustedes ven aquí. Pues con esta información se llena la tabla siguiente. ¿Qué vas a hacer? La vas a completar. ¿Sí ves? Vas a completar la tabla. Aquí nos dan ya unos valores. Tú completas la tabla. Luego que completes la tabla y ya la tengas lista con los valores que aquí se presentan, ya sabemos que la frecuencia absoluta tú te devuelves y cuentas cuántos hay. Y con eso puedes llenar estos dos datos que te faltan. Para llenar la frecuencia relativa, tienes que dividir este número, es decir, la frecuencia absoluta, que es 2 sobre 16, y eso te da un número, ¿cierto? Eso es lo que va aquí. Y para hallar los porcentajes, simplemente tomas este número, lo multiplicas por 100, tomas este número, lo multiplicas por 100 y te da los valores que dan. Luego de llenar esa tabla, de completarla, vas a responder estas 5 preguntitas que están aquí. El total de los encuestados, el deporte que prefieren, cuál es el porcentaje de estudiantes que prefieren natación, cuál es la frecuencia relativa del tenis, el deporte que menos prefieren. Entonces, mis amores, estas son las preguntas que hay que responder. Muchísimas gracias por escucharme. Cualquier duda, ya saben, se comunican conmigo, 380-51-879. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.